Yo creo que son los elementos fundamentales. Y hay algo en lo que yo me atrevo a decir que todavía falta en Guatemala, y es la posibilidad de generar confianza. Confianza en la seguridad pública. Hay una dinámica que se siguió mucho en Colombia, de hecho, las estructuras como Corpo Misionarios, Antanas Mocus, Sergio Fajardo en Medellín, Guacero, una serie de personajes que de Colombia han surgido también, donde están en niveles de violencia altísimos. Bogotá llega a estar en 80, 81 homicidios por cada 100.000 habitantes, Medellín, ya lo decíamos, 380 homicidios por cada 100.000 habitantes, y empezaron un proceso de transformación de la sociedad. No solo presencia mayor de la policía y demás, sino que una intervención más del lado preventivo, una seguridad del lado preventivo. ¿Qué es lo que ha diferenciado ese tipo de esfuerzos de lo que en otras ocasiones se ha... en Guatemala, si comparamos Centroamérica, mientras que Guatemala empezó a reducir índices de violencia hace 2 años y medio, Honduras y El Salvador siguen subiendo en esos indicadores, siguen siendo cada vez más violentos con medidas diferentes a las que Guatemala implementó. Yo creo que hay un elemento fundamental y es ese que ya mencionaba, la confianza en el Estado. Estos que usted acaba de mencionar son todos autoridades locales. En Colombia tenemos elección popular de alcaldes desde 1992. Y desde ese momento es que se empieza a reducir la violencia. ¿Por qué? Porque hay una demanda ciudadana que se responde por parte de los gobiernos locales con generar confianza en términos de acciones que son efectivas, todas son proyectos de desarrollo, transporte urbano, parques, iluminación, desarme, espacios públicos. No es la parte dura, digamos, de la lucha contra el crimen organizado. Y no son los que manejan a la policía de su localidad. Exacto, no son autoridades de policía. Bueno, son autoridades de policía formalmente, pero es una cuestión más de digámoslo, disuadir a la policía para que haga lo correcto. Y no tiene nada que ver en lo judicial, por ejemplo. Parte de todo este proceso, Alonso, cuando vemos lo que está sucediendo en Guatemala, nos podemos alegrar de que la tendencia es la correcta. ¿Qué políticas están funcionando mejor o no? Una cosa que se han hecho en otros países de América Latina es instalar observatorios de la violencia. Un observatorio que permita analizar no solo estadísticas, sino que qué políticas públicas están funcionando y cuáles no. Eso es muy importante. Es muy importante generar mecanismos de monitoreo y evaluación de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en términos de reducción de la violencia. No sabemos exactamente cuáles son los mecanismos a los que les podemos atribuir directamente estas reducciones de los 2 últimos años y las que van a continuar y las que seguramente están en este momento en curso. Pero sí es importante seguir fortalecer esos observatorios, fortalecer la investigación y generar precisamente esas sinergias o esa cooperación entre la academia, la sociedad civil y el Estado para poder entender no solo la violencia en su conjunto y sus transformaciones, sino cuáles son las intervenciones y las iniciativas y las políticas y los programas que hay que llevar a cabo para lograr reducir. ¿Por qué el término de una violencia transformada? Porque hay continuidades con el pasado. El proceso de paz fue un proceso de paz exitoso porque frenó la violencia política, abrió la democracia, digámoslo así, pero hasta cierto no logró cesar la violencia por completo. Continuidades como por ejemplo las formas de la violencia, el uso de armas largas, la presencia de agentes al interior del Estado que anteriormente ejercían la violencia, digámoslo así, estatal en el marco del conflicto armado interno y que hoy en día la siguen ejerciendo cooptados por las organizaciones criminales. Pero también hay diferencias en el sentido que hoy en día es mucho más asociado al crimen organizado. Existe mucha mayor multiplicidad y hay, digamos, un elemento que es fundamental. Y es que la tradición de seguridad nacional que viene con la presencia de un conflicto armado, que eso no es exclusivo de Guatemala, sino de muchos países, pues genera un tipo de Estado que termina no siendo un Estado que protege a las personas, que no está ahí para ofrecer seguridad pública, sino que está para proteger intereses, el interés de la nación, pero también intereses particulares de quienes controlan el poder nacional. Parte de todo este proceso, lo que empieza a mostrar es de que está en proceso de transformación en la sociedad. Eso es una transformación, digamos, que tiene que ver con la cultura ciudadana, con la conflictividad social, con la cultura de violencia que vivimos. ¿Dónde ubican ustedes ese tipo de dinámicas donde como sociedad somos más propensos a resolver nuestros problemas de una forma violenta?
y esa es parte de lo que tenemos que poder atacar para resolver el tipo de violencia que tenemos. Eso es uno de los factores, es decir, esa herencia de autoritarismo y la exposición a una violencia prolongada genera precisamente como una forma de banalización de la violencia o una rutinización de la violencia. Pero fíjese algo interesante, en el reporte también se realizó una encuesta nacional sobre violencia armada a hogares en Guatemala, y a pesar de que la mayoría de la sociedad guatemalteca estaba armada, también creían que las armas no eran un factor que les propiciaba seguridad. Entonces, no es un elemento que sea culturalmente, digamos, incorporado en la sociedad, sino que hay una esperanza en también que esa cultura ciudadana se pueda transformar hacia una cultura de paz. Y tiene culturas muy diferentes en los diferentes territorios. Tenemos áreas en el altiplano que tienen más características no solo de pobreza, sino que además de menos propensión al uso de arma de fuego. Y al final, el 80% de los homicidios se cometen con arma de fuego. Claro, porque allí está el uso criminal de las armas de fuego. El uso profesional es el término que nosotros utilizamos. Las armas de fuego en Guatemala, como en Honduras, como en Colombia, como en Venezuela, en realidad no es un problema, digamos, que culturalmente uno tenga un uso de las armas de fuego para resolver la disputa del bar, de la taberna. No es pues que yo cierre un carro y tenga la figura pues de que me va a disparar el otro conductor. Es más bien un ejercicio profesional, insisto en esa palabra. La capacidad de matar bien, digámoslo así, ¿no? El sicariato, el asesinato por contrato, el uso de la violencia en las extorsiones, crear reputación de que yo soy el fuerte y que me tiene que pagar, porque si no lo secuestro lo extorsiono. Ese uso profesional de la violencia es lo que se ha enquistado en estas sociedades. Salimos un poco otra vez con las cifras, pero para ponerlo en perspectiva. Del 2009, final del 2009 para acá, ha venido reduciéndose las muertes violentas en general, pero pongámosle un poco cifras, las tendencias que traíamos en porcentajes. Entiendo que hemos venido mejorando, pero ustedes hablan de que ese último trimestre, o estos primeros 6 meses del año, se ha acelerado la tendencia. Hablemos un poco de Hablemos de violencia letal, en términos de violencia homicida. Se bajó en el 2010 un 12%, que fue muy importante. En el 2011 menos, 5%, también importante, pero menos. Digámoslo, se rompió un techo de cristal que se había alcanzado en el 2009. Desde más o menos octubre del año pasado, se alcanza a ver hasta mayo, las cifras que vimos mayo de este año, se alcanza a ver que las tasas de crecimiento de esa violencia letal son mucho más rápidas. Está cayendo cada mes en 2, 3%. Si uno proyecta esa tendencia a final de año, para final de este año se habrá bajado la violencia homicida en un 15%. Claro, uno no puede proyectar, digamos, claro, pero implica llegar probablemente a 33 homicidios por cada 100 habitantes. Exacto. Pensar en un número de menos de 5.000 homicidios al año en Guatemala en este año. Si se continúa con esa tendencia, que se puede acelerar, porque eso se puede acelerar, mejorar mucho más rápido, uno podría pensar que en cuestión de 6 años se podría alcanzar una tasa promedio mundial, y en cuestión de 4 años una tasa promedio de América Latina. Que son esos 24. Ese es 24, 22, sí, señor. Parte de esta lógica es que la tendencia que llevamos es buena, pero si no sabemos exactamente qué es lo que ha funcionado, no podemos apretar el paso todavía para poder hacerlo. Claro, y no podemos seguir operando bajo instrumentos, digamos. Hay que ver bien por dónde está la situación. No podemos seguir a donde el viento nos esté llevando, nos movemos. No, para nada. Pero es relativamente fácil hasta cierto punto, porque sí sabemos qué es lo que hay que hacer. Los programas tienen que ser medidos antes de implementarlos. Tiene que haber mejor coordinación, tiene que trabajarse en profesionalización de la policía y los cuerpos de seguridad del Estado, pero también en una conexión entre la policía y la justicia. Y seguir haciendo lo que yo creo que se está haciendo bien aquí en Guatemala, la focalización en esos profesionales de la violencia, eso es fundamental. Incorporar un tema que no he mencionado en la agenda de desarrollo y la agenda de gobierno, la reducción de la violencia. Hoy escuchaba al ministro de Gobernación, y digamos, esto es una afirmación apolítica, pongámoslo así. Él no hablaba ni del crimen del narco, ni del crimen organizado. No, el hombre hablaba de reducir la violencia y combatir el crimen violento. En términos generales. Claro, y el objetivo es reducir la violencia. Porque es que el problema no es el crimen, en toda sociedad hay crimen. Pero hay sociedades que tenemos un crimen mucho más violento que otras.
Tenemos un nivel de tolerancia más alto o más bajo. Más alto, claro. Y hay factores de riesgo, están las armas, hay que seguir trabajando en desarme, hay que desarmar esta sociedad. El proceso nos va a tomar todavía algún tiempo, la dirección en la que vamos es correcta, se ha acelerado el proceso. Gracias, Alonso. Gracias, Jorge, por habernos acompañado y por compartir esta información, y especialmente, pues también acá hoy presentaron el informe hoy por la mañana con el apoyo y el respaldo también del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y les agradecemos que nos hayan acompañado hoy por acá con este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos al corte, estamos acá hoy a las 8:45.